Bueno, un saludo muy especial a cada uno de los presentes, a Franci, Angélica, Jenny, Liliana, Susan, Catriza, Lady. Lady, bienvenida, que antes de la grabación nos estábamos presentando, pero si quieres ahorita puedes contarnos de dónde te conectas, de qué programa eres, de qué curso eres. Angie Vanessa, Lina Marcela, que no sé si ya nos está escuchando, teníamos alguna dificultad. Y Franklin, qué bueno que nos acompañaste porque solo mujeres estaban. Listo. A cada uno muy bienvenido y bienvenida. También un saludo muy especial a las personas que a través de la grabación se puedan unir a esta experiencia formativa en torno a la valoración y al desarrollo de algunas habilidades en cuanto a la escritura. Es muy relevante. Mira, Lisette, Paola se va uniendo, entonces muchas gracias por acoger esta invitación. Hemos hecho lo posible para que podamos estar aquí juntos. Somos parte de este equipo formativo, de esta CIPAS, esta comunidad de aprendizaje, de participación. Somos parte activa del profesor Luis Felipe, la profesora Erika Joana Upegui y quien les habla el profesor Gustavo Adolfo Maech. Somos en diferentes maneras tutores de ustedes o directores de grupo y hemos a través de las diferentes mediaciones o a quienes aplica algún foro de participación o a quienes aplica como el estar atendiendo a unos cuestionarios, a unas lecturas, a la presentación de algún producto académico. De diferentes maneras nos relacionamos, pero estamos aquí súper comprometidos para que podamos aprender más y más. ¿Alguien de ustedes, por favor, alce la manito? ¿Participó de la anterior CIPAS? Solo es para saber, alce la manito la persona que participó de la anterior CIPAS, por favor. Perfecto, Jenny, Angélica, Franci, Lady, genial, ya pueden bajar la manito, pero sí quisiera de pronto así en general que nos pudieran recordar la temática o de pronto lo que más les quedó sonando de ese espacio. Miren que hacemos el ejercicio pedagógico de reavivar algunos puntos clave. Gracias, Liliana, te escuchamos, por favor. No sé, ahí no te estamos escuchando todavía. ¿Qué pasaría? O no sé si soy yo, los demás me confirman, por favor. No, no se No, escucha. señor, no se le escucha a la compañera. Exacto, por ahora no. Liliana, se percibe que tienes manito alzada y que abriste micrófono, pero por alguna razón no. Ah, bueno, ahí aparece cerrado nuevamente. Mira a ver si de pronto en la interacción entre prender y apagar para poderte escuchar. Y sin embargo, mientras ella puede solucionar, por favor que alguien de ustedes se anime. No es algo complejo, simplemente hacer acto de memoria. De pronto, ¿qué temática fue la que se trabajó en esas CIPAS? O Jenny Patricia y después Lady. Jenny, te escuchamos, por favor. Bueno, en el CIPAS anterior hablamos con el profe Luis Felipe sobre las normas APA, séptima edición, Ajá, sobre cómo aplicarlas, eh, la organización de los trabajos, eh, sobre el tipo de letra que había que usar, cómo citar, cómo referenciar, y hicimos unos ejercicios ahí de acerca del tema. excelente. Muchísimas gracias. Perdón, en tu caso específico, Jenny, todo eso que mencionas es como el recorderis. ¿Algo sientes que fue muy novedoso, que aprendiste tú, que no sabías y que ahora sí a partir de esas cipas? Pues en general aprendí mucho porque pues tenía siempre buen tiempito desde que me gradué del colegio que no estudiaba. Y al Ajá, iniciar este proceso, pues he encontrado muchas cosas nuevas, como
en el caso este de presentar trabajos, de que hay que citar, de que hay que referenciar, o sea, de todo lo que uno investiga, lo mínimo tiene que colocar de dónde lo buscó para evitar un plagio. Y, o sea, es un tema muy interesante, me parece muy interesante. Con el profesor Luis Felipe, como estoy en el curso con él de ética, el primer trabajo también se trató sobre eso, sobre la citación y referenciar y eso, y entonces me parece que es un tema pues muy extenso y muy bueno porque protege mucho como las creaciones de las personas que hacen algo y no quedan como así como en el olvido de que hay, de que otra persona se copió y nadie supo quién realmente lo hizo. Ajá. Entonces es algo bueno. Y en la manera de las normas APA para presentar un trabajo, pues también se ve una manera pues como organizada y así pues me parece bien. O sea, a mí hasta el momento me ha parecido bien. Muchas gracias. Lo que llamaríamos los derechos de autor. Entonces, genial todo lo que cuentas y además curioso porque a veces uno dice, no, yo llegué, afiancé algo que ya sabía, etcétera. En cambio, tú dices, no, yo desde el colegio no había estado en estos ambientes, puedo enterarme, eso es muy importante, no podemos caer en esa frase de que lo obvio genera ceguera. Entonces, eso debe ser obvio que ellos lo saben, no. Si tú hoy nos das testimonio de que es importante, relevante, que lo ves justo, el hecho de citar a los autores y todo, y que no lo tenías tan presente o no lo sabías, pues entonces estamos alcanzando los objetivos propuestos en nuestra querida universidad. Felicitaciones por lo que comentas, muchas gracias por tu gentileza y generosidad. Había alzado la manito, pero no así, Lady Carolina. No sé si estás interesada y en tu caso es doble tema porque es lo que estamos preguntando en este momento y que pudieras por favor presentarte. No sé si estás Hola, dispuesta. Sí, 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 te ¿me escuchamos. escuchan? Ajá, bien Buenas puedes. noches para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Pulgarín y me encuentro en el programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información en primer periodo. Ok. Sí, señor, yo ¿Desde asistí dónde te conectas, perdón? desde Pereira Risaralda. Vale, gracias. No, con gusto. Sí, señor, yo asistí al CIPAS número 1, pero en ese momento venía presentando problemas con Word en mi computador. Entonces, la verdad no es que haya como experimentado mucho las normas APAs como tal, en la norma APA como tal en Word, pero sí estuve presente en la reunión, entendí todo, ya es como cuestión de práctica, pero sí es muy importante estos espacios porque realmente es algo muy relevante poder aprender a aplicar bien la norma APA para cualquier materia, porque pues es necesario realizarlo y ya es como cuestión de ponerme en práctica. Ya gracias al docente Luis Felipe que me colaboró solucionando ese problema, entonces ya a partir de hoy empiezo como a indagar más en el tema, pero sí, el tema se trató sobre las normas APA, sobre las referencias y todo eso, y pues estuvo muy interesante. Genial. Y te quiero hacer entonces esa misma pregunta que le hacía a Jenny. En general es lo que nos comentas y todo, pero el fuerte de algo que tú digas me llamó mucho la atención, aprendí concretamente esto, no lo sabía y ahora lo sé, algo así, de esa Sí, temática. señor. Sí, señor, aprender a referenciar bien, la verdad, porque, porque se explicó de manera muy detallada. Entonces, yo sí lo aplicaba, pero no de esta manera como tal, como nos enseñaron a hacerlo bien hecho. Entonces, eso para mí fue muy importante haberlo aprendido durante ese CIPA. Perfecto. De verdad que muchas gracias por lo que comentas, nos edifica mucho y nos motiva para perseverar en este tipo de experiencias. Eh, que sencillamente es espectacular, porque el hecho de que estemos acá reunidos socializando ya es una bendición, pero que esta grabación llegue, o bueno, en ese caso la grabación de la que dirigió el profe Luis Felipe, detallando los elementos de las normas APA, de por qué sí así o asá, de cuántas palabras, bueno, todo lo que hayan desarrollado
es favorable y que lo repitamos acá, no tanto repetir lo que se dijo, sino que motivemos para que se vea esa grabación, pues se empieza a coger una fuerza como una bola de nieve para que ojalá muchos accedan a esa grabación que se confirma, va a ser enviada a ustedes también a través pues del aula del campus en general, porque cada quien irá viendo, tenemos grupos de Teams o tenemos la mensajería virtual, los correos electrónicos. Lo importante es que demos vida al proceso educativo. Muchísimas gracias, Lady Carolina, a Jenny y Patricia también. No sé si Liliana pudiste solucionar el tema del micrófono. Intentamos. Sí, profe, no sé si ahora sí me escuchan. Sí, se te escucha muy bien, muchas gracias. Entonces lo mismo, cuéntanos por favor lo que recuerdes y aquello que más sientes que aprendiste en esa sesión de CIPAS. Bueno, en este tema, pues digamos que como habló la primera compañera, que se me escapa el nombre, eh, también pasó mucho tiempo para que yo volviera a estudiar. Entonces, digamos que cuando yo estaba en el colegio, lo que uno usaba, o personalmente siempre se usaba, eran las normas y Contec. Entonces, las normas APA vienen a ser algo totalmente nuevo, totalmente diferente. El tema de citar y de referenciar me pareció un tema demasiado interesante. Digamos que siento que sí quedé con algunas dudas. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues eh, se habla de muchos tipos o de varias formas de referenciación, pero pues sé que eso se va a aprender o se va como a afianzar en la práctica como tal. Perfecto. Sí, pues digamos ahí la invitación a que puedan ver el detalle a detalle, aún ustedes mismas, porque una cosa es de pronto estar en la sesión y otra cuando ya uno va a aplicar. Entonces a veces hace bien ir a la grabación, precisar los detalles. Pero creo que el fondo y el espíritu de todo tiene que ver con reconocer los derechos de autor, dialogar con otros saberes y evidenciar ese diálogo, aprender a argumentar, y eso lo vamos a recordar hoy también. Aprender a dar un respaldo de lo que estoy planteando, un respaldo de contenido, un respaldo argumentativo, un respaldo como a una figura de autoridad. Es decir, esto que estoy planteando no me lo estoy inventando en este momento, sino que lo ha planteado tal autor, también tal otro autor. Y el hecho de parafrasear o el hecho de acudir a una citación un poco más larga, de más de 40 palabras, para decir, mira, esta es la idea central que va a iluminar este texto, o bueno, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un llamado y una responsabilidad muy importante, porque lo que nosotros pensamos es muy importante, es relevante, tiene hondura, tiene contexto, no nace de la nada, sino que, no sé, lo aprendí de pequeño, de pequeña, lo estuve pensando con manera de intuición en mi adolescencia, me gustó desde siempre ese tema y quiero hablar de él. Bueno, todo eso es relevante, hablando de quién escribe. Pero en esta comunidad académica, lo que nos corresponde por responsabilidad y también por compromiso con el mundo académico es dialogar con otros. Y esos otros pueden ser lejanos en el tiempo. ¿Sí? Yo puedo citar temas de la Biblia, que eso es de antiguo. Puedo citar temas de Foucault, que es de una década más o menos del 70, sí, 1970. O puedo citar a un autor de educación popular en los 80s. Puedo citar de pronto elementos de finales del siglo pasado, o digo, no, en este caso quiero citar a precisamente autores del siglo XXI, en fin, y hago búsquedas para dialogar, pero evidenciando con quién dialogué. Entonces, bueno, ya los detalles están dichos allí. Quien quiera, pues acudir a la grabación que se enviará, según entendí, esta semana o pronto. Pero vamos a dar un pasito más hoy. Ustedes recuerdan
el título del encuentro de hoy. ¿Alguien de pronto recuerda? Puede ser a través del chat, solo sea copiar y pegar, de pronto si tiene ahí a la mano la invitación. El título de O hoy, dice, la sí, escritura es El miedo a la hoja en blanco. a ver, díctame, yo lo escribo acá en el chat, por favor. La escritura, El miedo a la hoja en blanco. así de frente, entonces la escritura, el miedo a la hoja en blanco. Bueno, por favor, alce la manito, persona que le gusta escribir o que le va bien escribiendo o que suele hacerlo. Pues, bueno, vuelve a aparecer Liliana acá. En este momento solo es alzadita de mano, no les voy a preguntar nada por ahora, sino a quién le gusta escribir. Que en general diga, ay, es que me genera como bienestar o bueno. Y mire que es curioso porque por ahora Liliana nomás, solamente Liliana. Entonces sí viene siendo algo un poquitín extraño el hecho de decir, bueno, miremos estos datos. Soy de la comunidad universitaria. Ah, bueno, parece que alguien más alzó la manito. También José. Bueno, ya tenemos 2 personas, pero mire que estamos conectadas como 15. Ya perdí aquí 12. Ah, también Angélica, muy bien. Bueno, en algún sentido les gusta escribir, entonces, ay, fue creciendo ya. Yo me estaba asustando, Jenny Patricia también. Decía que tratemos de constatar como una paradoja o algo un poco extraño, y es el hecho de que somos parte de la comunidad universitaria, de la comunidad académica en educación superior, que tenemos como responsabilidades con el leer, pero también con el escribir. Hoy vamos a caer en cuenta de algunos detalles, por ejemplo, que uno no debería escribir sin haber, ¿qué cosa? ¿Cuál sería el paso anterior a escribir? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué Sin sería? haber leído antes, Exacto, investigado. exacto, tal cual. Entonces de hecho voy a dejar de compartir un momentico eso que tenía en pantalla y voy a compartir esta imagen, a ver ustedes qué me dicen de ella. ¿Quién quiere opinar acerca de esa imagen? Vamos a meterle un poquito de psicología a estas CIPAS. ¿Quién quiere opinar así espontáneamente? No tengo creo que Liliana, no sé. En este momento abran por favor micrófono. Sí, Profe, pues dilo. se ve así por encimita, ejemplo, que el muchacho está escribiendo algo que, alguna emoción que haya tenido, y a la medida que va Ajá, escribiendo, de pronto se va relajando, porque la expresión de la cara va cambiando, ok. o está calificando algo o mirando algo que le gustó. Ajá. Bueno, quedémonos con lo primero. Está escribiendo y en la medida en que escribe va cambiando su rostro. Listo. ¿Qué más ven ahí, José? En tu caso, por favor, presentándote porque no habías participado hoy. ¿Desde dónde te conectas? ¿De qué curso eres? ¿Y qué opinas de esta imagen? ¿Cómo están? Mi nombre es José Muñoz, yo soy de Regencia de Farmacia en primer periodo también. Soy de Bogotá. Yo Ujú. soy psicólogo clínico. Psicólogo clínico, Y digamos que imagínate. lo que veo en la imagen, eh, lo que veo en la imagen es como la descarga que está teniendo la persona. Sin embargo, quería hacer una pregunta, la descarga que está haciendo la persona cuando escribe y pues como cuando suelta todo. Y con Ajá. respecto a esto, usted decía que no debemos escribir sin antes haber leído. Creo que fue lo que quedó ahorita en tela, ¿verdad? Y Sí, pues yo sin embargo, ahí hay creía variables, pero sí, que comenta, depende. por favor. Depende porque, por ejemplo, yo en mis consultas clínicas y con mis pacientes, pues realmente pues no necesitan leer, necesitan exactamente lo que estoy diciendo, que es descargarse. Ujú. Escribir lo que viene a su mente, lo que están sintiendo, lo que están trascendiendo, lo que están pasando. Entonces, pues no necesariamente para escribir previamente hay que haber leído o investigado sobre algún tema, realmente, a no ser que sea algo técnico o científico. Es como mi opinión. Sí, perfecto. Es que sin darnos cuenta nos metimos en 2 niveles de reflexión acerca de la escritura.
Uno, el que estábamos comentando porque estábamos articulando la CIPAS anterior con la de hoy, que tiene que ver más que todo con la escritura académica, como tú decías, técnica científica específica, constructora de conocimiento. Esa es a la que le aplica que no deberíamos escribir sin haber leído, ¿cierto? Pero ya con la imagen y además con tu intervención específica en calidad de psicólogo clínico, es absolutamente claro, certero, compartimos esa mirada y es, perdón un momento, esa mirada es, tal como tú lo indicaste, que uno está llamado a escribir también, aunque no esté en un ámbito académico, aunque no esté leyendo. Escribir sana, como lo está expresando la imagen. Y de hecho, si quieres, ahí sí, ya salvada esa diferencia o esa variable, ampliar un poquito de qué ves tú en la imagen, porque recomiendas, por ejemplo, a los compañeros acá presentes o a quien vea el video, por qué recomiendas escribir, en fin, si quisieras ampliar un poquito, por favor. Pues digamos que como yo lo decía desde la psicología, ¿no? Es recomendable siempre escribir porque es una técnica, digamos que no estoy hablando del ámbito académico. Por supuesto que si es en el ámbito académico, pues tenemos que tener claridad que lo primero que hay que hacer es investigar sobre el tema específico para ser objetivos, digamos, en lo que se está escribiendo. Desde un ámbito terapéutico, escribir es recomendable porque en muchas circunstancias la forma de comunicación de las personas varía según su historia de vida y escribir es una forma en la cual se puede expresar emociones, sentimientos, situaciones que no necesariamente alguien tiene que estar del otro lado, sino que el mismo cuerpo necesita como expandirlo, sacarlo y poder trascender esas emociones, esos sentimientos que estamos viviendo, pasando por algún momento. Entonces, digamos que desde mi parte terapéutica lo que veo en la imagen básicamente es eso, es alguien cargadísimo que en el momento en que está enviando el mensaje, que está transmitiendo el mensaje escrito a él mismo, a otra persona, a una carta, en un proceso terapéutico, lo que sea, pues lo que está haciendo es descargando todas esas necesidades emocionales que está trascendiendo la persona, digamos desde ese punto terapéutico, como digo. Excelente todo lo que nos vas comentando, nos beneficia a todos. Yo tendría cosas por comentar ahí para seguir ampliando y motivándolos, pero por ahora vamos a escuchar a Sharik Juliana, y seguimos en esta tónica de la imagen que nos va a hacer de puente para entender también la importancia de la escritura académica, ¿sí? No quiero decir que la una sea más importante que la otra, simplemente distintos escenarios complementarios de hecho, pero te escuchamos, Sharik, por favor. Hola, profe, buenas noches. Lo que pasa es que me enteré por el grupo de sociología que están en CIPAS. Lo que pasa es que a mí no me aparece ninguna fecha de CIPAS en el campus. ¿De qué curso eres, perdón? 1605. O Pero sea, ese es el estoy... periodo. Pero es que Sí, acá sí. están invitados personas de ética para pregrado, de ética y ciudadanía y learning, de cultura vallenata, el otro de ética y ciudadanía para técnicos y tecnólogos. Entonces, no sé si de esos cursos eres de Ah, alguno. qué pena. De cultura vallenata, me dije. Pues me Eso. informó de cultura vallenata. Eso, tranquila. Entonces es más como el hecho de algún mensaje que te haya enviado la profe Erika, como recordando que estaba esta sesión, todo. No te preocupes, lo importante es que sigas las instrucciones pues para inscribirte en las IPAs, para que quedes oficialmente escrita y pues puedas participar, que al fin y al cabo es lo fundamental, ¿cierto? Pero pues muy bienvenida, ¿vale? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Tranquila. No sé si ya que estás hablando te quieres presentar desde dónde te conectas y si quieres opinar algo de esto que estamos conversando. Buenas noches, yo soy del departamento del Tolima. Pues estoy inscrita en la UDR del Líbano, pero pues estoy estudiando desde acá, desde mi municipio. Me llamo Juliana Galeano Ujú. y la verdad, profe, acabé de entrar.
Ah, no, Entonces, tranquila, si algo, no, ahí te vas conectando y si te animas ahora participas, ¿vale? bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces hemos dicho muy poquito, pero con cierta hondura o profundidad. Y es, primero, que debemos valorar lo aprendido en la anterior CIPAS, a quienes le interese y de pronto no hayan podido estar, que, que sepan que trató acerca del uso de las normas APA como un recurso para reconocer los derechos de autor, para dialogar con otros saberes y desde allí construir conocimiento. Fundamentalmente, pues lo demás lo podrán consultar allí en la grabación que se les enviará esta semana. Pero eh, hoy estamos citados, como encuentran en el chat, a una reflexión en torno a la escritura. Dice la escritura, el miedo a la hoja en blanco. Entonces, queríamos a través de esta imagen preguntarnos por qué será importante escribir. Hay dos planos, según lo que hemos planteado. Uno de ellos, este emocional, de salud mental, de salud y bienestar, de mindfulness, de valoración del momento que vivo, y no es un momento como aislado, sino un momento que me ayuda a integrar lo que soy. Es como un imán grandote que va recogiendo todo lo demás. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero hay otro muy bonito y es el de la sinfonía, ¿sí? Entonces, la sinfonía que quiero componer requiere todo mi ser. Entonces, así como el de las cuerdas, así como el de los vientos, así como el de se me olvidó el nombre, de los ritmos, en fin, toda la sinfonía debe sonar como armónica para que mi ser esté tranquilo, para que exista cómodo, para que crezca y para que esté al fin y al cabo muy feliz. Entonces, por eso, un primer elemento que vamos o que estamos reflexionando tiene que ver con esta imagen. Y es muchas veces, bien lo aclaró el compañero, haya o no leído, sea muy erudito o no, sea muy culto o no, sea muy leído o no, lo que sea, experimento emociones, situaciones, y viene un término que se llama, por ejemplo, más conocido así como en los pasillos, desahogo o el hecho de elaborar aquello que siento. Entonces, si yo me animo, o a través de un diario, o de pronto noticas aparte, o no tan literal escribir, pero sí decir a través de audios, en fin, decir cosas, sacar de mí, pasa lo que estábamos viendo en la imagen. Y es que puedo ir descargando, puedo ir entendiendo, puedo irme relajando un poco, puedo ganar como en comprensión y conciencia de aquello que estoy experimentando. Y muchas veces, como lo refleja el color de esta imagen, eso que estoy sintiendo se va yendo hacia el escrito. Entonces, un primer llamado que no es necesariamente académico, pero que lo implica, porque al fin y al cabo me ejercito, ¿sí? Es curioso, pero hoy en día no, que es que los universitarios no tienen buena ortografía, no sé qué. Pues el hecho mismo de ejercitarse en la escritura puede que me ayude a preguntarme por elementos de ortografía, a preguntarme por elementos que no debería olvidar, porque a veces solo utilizamos los dispositivos y todo y no usamos nuestra caligrafía. Entonces la invitación sí es a que podamos, ojalá, repetimos, para bienestar personal, posiblemente comunitario, familiar, dar uso de la escritura, ¿sí? Y dependiendo de aquello que escribimos, pues cuidar mucho, como la intimidad, no dejar por ahí que lea a cualquier persona, que malinterprete, que se burle, que no. Es valorar lo que tenemos en este momento llamado intimidad. Sobre esta imagen o sobre lo que hemos dicho, ¿algún otro comentario pues, en relación con la importancia de escribir o la relación que ello tiene como con el bienestar personal? O algún comentario de, wow, me sorprende o me llama la atención. Bueno, por ahora no. Aquí no veo manitos alzadas. Entonces, ahora sí, dejamos de compartir la imagen
y vamos a ir a un ejercicio que nos va a ir tomando prácticamente el tiempo que vamos a estar acá reunidos. Sin embargo, aunque yo voy a compartir pantalla, me gustaría que intenten, por favor, vamos a ver, abrir allá en sus dispositivos ese ejercicio que yo les voy a compartir en pantalla compartida, valga la redundancia. Entonces, pedirles que verifiquen a ver si este link que les comparto a través del chat les da acceso a esa presentación que yo voy a compartir. Por favor, inténtenlo quienes tengan la posibilidad. Debería salirles esto que está en pantalla compartida. Si alguien me confirma que tenga acceso, por favor. O si de pronto les pone alguna dificultad. O de pronto todos ustedes están por ahí sin poder ir a links o a otras cosas, entonces no es sino que perseverar ese silencio que por ahora hay. No sé si alguien me confirma si pudo ingresar al link o dependemos, pareciera, solo de lo que presento en pantalla yo. Profe, Voy me a envía, es suponer. como una aplicación, ahí envío un pantallazo. Ah, ya. Como si te dijera, empieza tu propio recurso. Vale. Entonces, por ahora nos vamos a guiar solamente por lo que está en pantalla compartida, ¿sí? Y esto implicaría que quienes puedan tengan acceso visual a lo que estamos mencionando. Quienes no, pues estén súper atentos con su capacidad de concentración y de escucha para ir entendiendo el sentido un poco de lo que vamos a ir desarrollando. Sí, pedirles dentro de las posibilidades que puedan ir como interactuando, participando, por ejemplo, si tienen buena vista o sí acceso visual, que puedan ayudarme a leer algunas cosas, bueno, ir avanzando juntos. La guía de supervivencia interactiva para derrotar el miedo a la hoja en blanco. Vamos a ver cómo nos va, ¿listo? Entonces aquí alguien alcanza a interpretar y que nos cuente qué quiere decir este símbolo, ese versus, ¿a qué se referirá? ¿Qué creen que signifique ese dibujito del Pac-Man versus una pluma para escribir? ¿Se les ocurre algo? Bueno, pues yo creo que el Pac-Man ese, él siempre corría a, como una carrera, como a comer algo, unas cositas ahí. Entonces me Ajá, imagino que debe ser como la carrera o sea, no tomar como las cosas a la carrera, sino el tiempo para escribir, no sé, algo así. excelente. Qué bonita interpretación. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien quisiera decir algo más de esa figurita? Algo que se le ocurra en relación con ese subtítulo, la guía de supervivencia interactiva para derrotar el miedo a la hoja en blanco. Algo así como el Porque dicho comen, despacio y con mucha despacio y con buena letra. ajá. ¿Y qué crees que signifique ese dicho? ¿O qué nos puede iluminar hoy? Pues de pronto el análisis antes de transmitir el mensaje. Excelente. Muchísimas gracias. Franklin, ¿estás pidiendo palabra también o eras quien estaba hablando? No, me perdí A ahí. ver, es Frank, era José, ahora sí es Ah, Franklin. vale. Bien, pues, sigue, por favor. Normalmente cuando nos plasmamos frente a una hoja o frente a algo que necesitemos escribir y pasar de la mente hacia la realidad, normalmente sentimos ese miedo de pensar o de creer que no somos capaces de plasmar esa idea y hacerla entendible. Es como ese miedo y ese nerviosismo de plasmar esa idea concreta, de que sea entendible, que sea accesible y que sobre todo nos podamos expresar. Entonces es como esa guía es por decir, parto desde este inicio, plasmo la idea de esta forma y la concluyo de esta manera. Es más
como entenderlo de esa manera. Y asimismo podemos perder no solo el miedo de escribir, sino el miedo de poder proyectar lo que nosotros tenemos, entendemos y vemos a través de nuestra perspectiva personal. Es eso lo que quiero decir. Mil gracias. También nos aporta mucho para ir interpretando, para ir dejándonos seducir como por la propuesta que queremos hacer hoy. En fin, de pronto, ¿alguien más en ese sentido? Por ahora está bien así, gracias a quienes participaron. Entonces vamos a dar un pasito juntos. Repito, pues dadas las condiciones que puedan ir llevando como la lectura de lo que planteo ahí en pantalla compartida. Trayectoria y futuro. Entonces vamos a pensarnos en nuestro pasado y también como una mirada prospectiva, es decir, a futuro. Que tengan en cuenta cuando les digan a ustedes, escriba las perspectivas de tal cosa. Entonces es, bueno, a futuro, ese tema qué. Entonces, la mirada prospectiva es, bueno, en el siglo XXI, ¿qué se necesitaría escribir? ¿Sí? Entonces, como acá, por decirlo de alguna manera, en algún sentido, estamos entre dummies, ¿cierto? Personas que dicen, uy, no, pues a mí sí me gustaría, pero no soy tan bueno, puede que todavía no tenga la experiencia. Bueno, vamos a suponer que es así. Entonces miramos al pasado. ¿Quién de ustedes quiere escoger algo de esto? ¿Ensayos o papers? ¿En su pasado ha escrito eso? ¿O aquí algo creativo, storytelling, un poco como hacer historietas? ¿Le gusta escribir en ese sentido? Comunicación asincrónica, pues ese símbolo es más como el mensaje de texto, informes técnicos, divulgación digital. ¿Cuál de esos en general sería como el que sí hemos hecho? O quizá otro, ¿no? Algo en que usted diga, no, pues a mí me ha ido bien. O podemos decir, bueno, al siglo XXI, a futuro, nos gustaría, porque está la otra, usted me dirá, no, la verdad eso no hace parte de nuestro pasado, pero sí del futuro. Nos gustaría escribir ensayos o papers. Nos gustaría. Entonces, mira qué bonito, dependiendo del que ustedes, pero ahí si quieren me van ayudando y si no, pues yo voy pasando por ellos. Dice, ensayos o papers. Es una demanda del siglo XXI. Elegiste herramientas clave. Hoy el mundo necesita pensamiento crítico profundo. ¿Ven? Entonces, el hecho de escribir un ensayo o un paper, que es como un término de escritos cortos, pero que comunican con profundidad y, según lo que decimos acá, con sentido crítico profundo. ¿Sí? Vamos a tratar, por eso es que dedicamos el tiempo a este jueguito, a tratar de ir despacio para tejer bien, pues, con sencillez, pero con profundidad. De pronto, ¿qué entienden ustedes cuando uno dice escribir con pensamiento crítico profundo? ¿Qué podría traducir en nuestros términos escribir con sentido crítico? No hay dificultad en que haya como mucha espontaneidad, no tenemos que dar cuenta, por ejemplo, de autores, ¿no? Simplemente, ¿qué querría o qué querrá decir escribir con pensamiento crítico profundo? José, por favor. Pronto, mm, escribir, escribir analizando y evaluando, y de pronto un poco cuestionando, haciendo un proceso reflexivo, em, y plasmando de acuerdo a esa triangulación de la información, y no escribir simplemente por escribir o dejándose llevar por ciertos preceptos o conceptos que están ya establecidos, sino ir un poco más profundo y tratar de verificar esas hipótesis, esas teorías,
también con el mismo, la misma historia de uno de vida y las profesiones y de pronto la perspectiva que tiene, etcétera. No, pues con eso que dijiste tengo que irme a buscar acá para enviarte una reacción de aplausos. Muchas, muchas felicitaciones. Es muy importante lo que acabas de mencionar. A todos nos compete, ¿sí? No sé si están de pronto al tanto de noticias políticas o algo, pero una señorita líder o lideresa política le dice a la otra, mira, es que en tu condición, lo que menos esperaría uno es que tú reproduzcas información porque sí. A veces es irresponsable darle retweet, reenviar, compartir sin saber qué es lo que está diciendo ahí y si eso que está diciendo ahí es cierto o no. Y complementaba, si usted, que es lo que se esperaría, lee el documento completo de lo que se está hablando ahí, pues no reenviaría eso porque eso que está diciendo ahí no corresponde a la realidad. ¿Ve? Ahora pasemos eso al plano académico. Y no sé si tú mismo u otra persona, antes de irnos de ese tema del pensamiento crítico, ¿cómo relacionan eso que acaba de decir José Edison con el uso que a veces hacemos de la inteligencia artificial en cualquiera de sus aplicaciones? ¿Sí? De hecho, acá me gusta compartir también, puede ser ChatGPT, puede ser Cloud. Bueno, hay otros que no tienen el nombre ahí, pero son todas aplicaciones de inteligencia artificial. Muchas, muchísimas, no importa cuál. ¿Qué relación tiene lo que acaba de decir José Edison con el uso que a veces se hace de la inteligencia artificial? ¿Podríamos decir algo más ahí? En la misma tónica de lo que plantea José Edison. ¿Cómo poder aplicarle pensamiento crítico al uso de la IA? ¿Quién se anima a este tema tan escabroso, tan difícil, pero importante en nuestra realidad en calidad de miembros de la comunidad universitaria? Pues yo creería que la inteligencia artificial pues viene a ser algo que nos quita un poco ese pensamiento crítico cuando no lo usamos bien. Simplemente pues le escribimos, le pedimos la información, pues en algunos casos, ¿no? No todas las personas ni nada, pero generalmente es lo que muchos usan y es simplemente lo que la inteligencia artificial le conteste a uno es y copian, pegan, etcétera, que justamente es lo que Ujú. estamos aprendiendo a no hacer con todo el tema de citar, etcétera. Entonces, pues básicamente como tal, ahí sería ya aprender más bien a ser críticos con la información que de pronto obtenemos de estas inteligencias artificiales. Como en algún momento en la CIPA pasada nos decían de pronto de usarla, saberla usar y corroborar que lo que la inteligencia artificial nos dice sea verídico, no simplemente asegurar, o sea, asumir que está bien porque nos contestó, porque ahí en los ejemplos nos mostraban que fallaba, se equivocaba. Entonces, desde el crítico en ese sentido, tener ese pensamiento y esa autonomía también de investigar quizás de distinta manera, más allá de la inteligencia artificial nada más. Ujú. Creería yo que va también por ese lado y pues procurar, pues bueno, de pronto por lo que yo no la utilicé o bueno, esto es relativamente nuevo por los años en los que no estudié, pues Sí, procuro no usarlo, porque pues no, digamos que cuando yo estaba estudiando en el colegio, pues eso no existía, o sea, eso no todo era como muy de pensamiento, muy de investigar, muy de qué, muy de, como sí, unir todas las ideas y sacar un texto coherente, pero no había nadie que a uno le ayudara. Entonces siento que por eso pues casi no la uso. No significa que no la use, pero pues digamos que no tengo ese hábito. Pero sí siento perfecto. que sí es funcional, solamente que hay que saberla usar, aprender a usarla.
Sí, perfecto. Entonces, en orden acá, José Edison había pedido la palabra. Por favor, te escuchamos. Yo voy un poco con mi compañera y digamos que es un poco, si la inteligencia artificial se utiliza como herramienta, está perfecto, pero si se utiliza como una base sólida y creíble, siento que en algún momento pues la manipulación mental va a ser y va a partir de esas herramientas que nos está ofreciendo la tecnología para poder manipular el mundo, como decía nuestra compañera en nuestra época o en mi época también como ella. Pues a nosotros nos tocaba ir a la Luis Ángel Arango acá en Bogotá, a las bibliotecas, o sea, no teníamos ni Google, ni teníamos inteligencia artificial, ni teníamos que ha hecho que las personas de pronto este pensamiento crítica sea muy manipulable porque no analizan la solidez de las evidencias que están respaldando esas afirmaciones, no se busca o no se identifica cuáles son las oposiciones, las teorías de dónde viene o los juicios de dónde parten, sino se toma como una realidad. Y hablando un poco, por ejemplo, de los medios, es por eso que ahora Facebook, Instagram, TikTok y todo eso, pues se quedan con el título de ese amarillismo y pues esa es la noticia y no profundizan si es una realidad o no y pues por eso también es como tan complicado ahora el manejo de la tecnología. Entonces, si se toma como una herramienta de facilitación, digámoslo, en el campo de lo que decía nuestra compañera, de que ahora, pues bueno, tenemos otras posibilidades, pues está chévere porque nos genera una guía y una facilidad para ciertas cosas sin dejar de lado como ese proceso de identificación, de evidencia, de formularse juicios, de utilizar la lógica, etcétera. Perfecto. Y pues antes de dar la palabra a Jenny, precisar lo siguiente en la tónica de lo que han comentado Liliana y José. Cualquier IA que en algún sentido es predeterminada, pregrabada, predicha, mm, puede llegar a estar ideologizada. A manera de ejemplo, que yo acuda a cualquier IA y diga, háblame de Adolfo Hitler. Y dice, sí, con mucho gusto, mira, él es esto, esto, y revisa uno un poco, ¿no?, de cosas. Y en ningún lado dice que él cometió algún mal. En ningún lado dice que él haya hecho o dinamizado o liderado, por ejemplo, afectaciones a la vida humana. Imagínense, entonces uno dice, uy, pero esto debe estar como... Entonces es aprender a dudar, aprender a criticar, que de eso estamos hablando, aprender a debatir, aprender a encontrar varias fuentes y sobre todo, que eso debemos decirlo así de clarito, a no tragar entero. Ah, es que esto me lo dijo, entonces eso es lo que yo publico, o eso es lo que yo doy por hecho, o eso es lo que asumo como verdadero. Pues creo que una de las responsabilidades nuestras tiene que ver con dudar de lo que propone la IA, sí tenerlo en cuenta, o bueno, ya lo han dicho, el tema de acogerlo como herramienta. De hecho, miren que yo mismo estoy presentando estas temáticas a través del uso de una IA, ¿sí? Que genera, mira, aquí está si ustedes lo ven, ahí va avanzando la presentación hasta su final, todo lo ha creado ella sin caer de pronto en invertir todo el tiempo que antes invertíamos en una presentación, para dar un ejemplo. Bueno, mucho más se podrá decir, pero vamos a ir despacito y gracias a quienes están escuchando. Ojalá no se queden sin participar. Jenny, te escuchamos, por favor. Bueno, complementando lo que dicen mis compañeros, pues yo también, mi metodología de estudio viene del tiempo en que tocaba ir a bibliotecas a revisar no en uno ni en dos libros, sino en varios para encontrar la respuesta correcta. Tocaba analizar mucho antes de contestar cualquier pregunta y como comparar con otras respuestas, con otros libros para que quede una idea centrada. Ahora pienso que estas inteligencias artificiales lo que hacen es que, y he podido evidenciar, digamos, en el caso de los alumnos de ahora del colegio, que como que la educación se basa en los muchachos, se vuelven perezosos porque todo lo buscan a través del internet.
le preguntan algo a Google, le preguntan a la inteligencia artificial y responden lo que exactamente le dijo. No se detienen a pensar si está correcto, si hay, o sea, así tal cual le escriben lo que les dice la inteligencia artificial. Entonces ha quitado lo que es la dinámica de pronto de pensar si está bien, de autoevaluarse, de, de profundizar más en los temas y aprenden todo es como por encimita, como lo primero que me dicen, eso, o sea, tragar entero, como dijo ahora el profesor, no miran y no profundizan más en el tema y ¿será que esto sí es cierto? Entonces todo ahí me ha pasado el caso que en mi trabajo hay una compañera, ya es una señora de una edad siempre bastantica, ella ve mucho las redes sociales y todo lo que le dice las redes sociales, ella se lo cree completico, ella no se detiene a pensar si es lógico lo que le están diciendo o no, sino todo lo que le dicen eso, para ella es ya cierto totalmente. Entonces, pienso que estas inteligencias son buenas para, pues sí, para que nos aporten ideas y de ahí esto digamos, como tomar una idea y analizarla y profundizarla, pero no o sea, como para utilizarla y como a ponernos adictos a esa inteligencia que todo lo que vamos a hacer tenemos que utilizarla siempre porque si no, no vamos a ser capaces de hacer nada. Exactamente, los ejemplos que da son muy certeros. Solo quiero agregar uno y es que se ha hecho estudios en torno a algunas de las consecuencias del uso de la IA y uno de los resultados tiene que ver con la reducción de la creatividad de las personas. Entonces, a más uso de, menor creatividad. Y es muy delicado porque lo habrán visto ustedes en imágenes, en memes, el hecho de que a veces a las personas se le echa tijera a las alitas de la creatividad, o por rigidez, o porque, y ahora, porque ¿para qué piensa o para qué usted imagina o para qué da alas a su inteligencia si ahí yo le estoy solucionando todo? Entonces, claro, la persona puede perder su autonomía. Ya ella no es la que propone, sino que basta con un prompt, eso traducido es la instrucción que le doy a la IA y me rebota algo que casi que como lo copio y lo pego, ya ustedes lo han dicho. Y por eso es importantísimo lo que dice José Edison en torno a caer en cuenta del contexto, ¿sí? Si a mí me están preguntando algo en un contexto específico, pues debo pensarlo yo. Si quiero hacerme ayudar y todo de la IA estará bien, pero no, ya por tercera vez aparece no tragar entero. Y bien lo ejemplificas, Jenny. No es reproducir cadenas de WhatsApp o cualquier elemento que las redes me envíen, porque, repito, muchas veces puede estar ese contenido ideologizado. Y nosotros no estamos llamados en esta comunidad universitaria a ideologizar, sino no a la ideología, sino a la epistemología, a construir conocimiento. Y si eso me implica tener que ir a un texto, leerlo profundamente, extraer ideas y proponer, pues será mucho mejor que solo hacerlo llegar de una IA. Bien, por ahora de este tema del sentido crítico, no porque lo hayamos abordado total, pero pues para eso son estas cipas, para provocar, para dejarlos como motivados y que ustedes puedan profundizar también en sus diferentes escenarios, cursos y demás. Entonces hay otros tipos de escritura. Aquí ya viene pensamiento crítico profundo, pero con capacidad de síntesis extrema, ¿sí? Que existan microrrelatos. No, pues claro, de pronto alguien muy radical dice eso no debería existir o no sé qué. Sí, que no existan los memes, que no existan las publicaciones cortas, que no existan las limitaciones de caracteres, bueno. Pero como sí existen, pues debemos caer en cuenta de que esos microrrelatos deben
ser filtrados por lo que se llama capacidad de síntesis extrema. Pero no estamos cayendo en el juego de decir esos microrrelatos solucionan todo, que es un poco lo que ejemplifica también Jenny. No, 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 no. Sabemos que es un microrrelato que está para motivar o para sintetizar algo, pero nosotros no podemos quedarnos en ese plano, porque entonces nos pasaría lo que le dicen a un bachiller, que pareciera una felicitación, pero realmente es una ofensa. Ahora son ustedes un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Entonces aquí debemos entender que una cosa es que yo invierta tiempo real, energía, fuerza, a seguir historias, a ver microrrelatos, a ver memes, a ver frases cortas. Sí, muy bonito, pero no puedo malentender que eso me soluciona la construcción de conocimiento. Entonces sí deben convivir los dos elementos o muchos más, donde sí, acudo a los microrrelatos, los tengo en cuenta, me parecen relevantes, me invitan a profundizar, etcétera, pero precisamente la otra cara de la moneda tiene que ver con la posibilidad de profundizar, de leer textos completos, no quedarme con el resumen del resumen del resumen, sino ir a lo profundo, porque lo que está de fondo en juego es que me estoy formando como profesional. Y no puedo decir que soy profesional porque me tomo una foto con un título. Esos los venden. O porque digo, no, sí, yo ya cursé todo. ¿Y cómo obtuvo sus notas? Ah, no, pues a punta de IA. O sea, aquí estamos enfrentando temas muy delicados porque la crisis no es solo del estudiante, sino de todo un sistema, ¿sí? No podemos negar que muchas veces se cae en pedir una tarea con IA, hacerla con IA. Y lo peor, que eso sí es un planteamiento impopular, pero real, que a veces eso que envío también es valorado o calificado con IA. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién está aprendiendo? Ni el profe, ni el estudiante, ni nadie. Y nosotros debemos hacerle resistencia precisamente por característica de pensamiento crítico, pensamiento y acción críticos en este caso. Resistir a eso y darnos la posibilidad de promover y pensar. No olviden que en la medida que ustedes quieran intervenir, basta que tomen palabrita o abran el micrófono. Aquí paso al storytelling. Pensamiento crítico profundo, capacidad de síntesis y conexión emocional humana. Que pues ustedes saben más de eso que yo. Lo que hemos ahora denunciado como microrrelato, como superficial, como no suficiente, etcétera, juega mucho con la emoción. Pero lo constatable, al menos, a no ser que esté muy dormida la conciencia, es que uno a veces pasa y pasa historias y dice, bueno, sí, pero ¿qué? O sea, uno queda como insatisfecho. Dice, mira, se me fue lo que iba a invertir 5 o 10 minutos en eso, se me fueron 3, 5 horas. ¿Y qué queda de eso? Igual están pendientes las tareas de la universidad, están pendientes, no sé, a veces las tareas de la casa. O sea, la IA puede llegar a ser algo muy bueno, pero también puede ser algo muy negativo dependiendo del uso que le demos. Porque imagínense si eso come el tiempo nuestro y la salud, porque trasnochamos, pasamos derecho, ¿no? A veces dependiendo de la serie que estemos viendo, pues que eso es otro orden, pero lo ejemplifico así. Amanece, y más en esta época para algunos que es como de receso escolar, no sé qué, ya ni duermen. Entonces el cuidado de la salud está siendo comprometido. Y repito, no porque el uno sea mejor que el otro, pero a veces no se duerme y tampoco se construye algo concreto. Simplemente pasa el tiempo. Esto es solo para despertar conciencia, para invitar a resistir, para invitar a hacer de una manera distinta a la que quizá hemos ido validando como normal. Eso se llama naturalizar. No, yo lo he naturalizado y me dicen, ¿y usted qué o qué? No, trasnochando para normal, ¿no? Pues claro, normal en el sentido de que muchos ya lo hacen y ni se dan cuenta, pero no puede ser normal en el sentido de que está afectando su salud y no está
progresando en sus pretensiones de ser profesional. Porque dice, no, pues yo hago esto y ya en 3 minuticos hago lo otro, porque como la IA me lo soluciona, todo eso está a la mano. Bueno, pasemos a comunicación asincrónica. Entonces mire cómo va avanzando esto de bonito: pensamiento crítico profundo, capacidad de síntesis extrema, conexión emocional humana y ahora colaboración remota efectiva. Entonces, pues esto hace como un elogio de nuestra modalidad de aprendizaje eutagógico, como les decía al inicio, en el sentido de autónomo, como determinado, como muy comprometido, como articulado con mi proyecto de vida. Entonces, si lo que yo pretendo es ganar en profundidad, porque bueno, no sé, y me extraña que no estén participando en esto, pero ojalá se animen. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de personas que ya están haciendo cirugías a partir de tutoriales de YouTube? Y no solo haciéndolas, que si sale bien, pues uno dice, no, pues bien. Pero dice, ay, no, hice mal este movimiento porque no entendí bien el tutorial o no sé qué, o no tenía la experiencia, o no profundicé. Y esa persona murió, entonces más bien corra y se vuelan, se van. Dicen, uy, ¿qué pasó con el que estaba haciendo esta cirugía? No, se fue corriendo. Entonces, ¿hasta qué punto esta invitación que hoy hacemos a escribir, a profundizar, a ser mucho más metódicos? Claro, este es como el abrebocas, entre comillas, pero pues nos ha tomado tiempo para decir si podemos ser mejores respecto de lo que se ha ido naturalizando. Alguien con intención de hacer eco de eso que trato de problematizar, personas que aprenden a existir o a ejercer su profesión a punta de tutoriales. ¿Quieren comentar algo de ello? ¿O estoy yo como perdido diciendo, no, profe, usted cómo va a criticar eso si está genial? ¿O alguna variable por mencionar ahí? O de pronto ya me elevé mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a dar un pasito. Ya igual vamos terminando acá. Mire, informes técnicos. Gracias, José Edison. Me salvaste porque yo estaba aquí, no, quedé solito. Pues, Tranquilo. profe, mire, yo pienso, vuelvo y digo, yo siento que la tecnología tiene que avanzar y uno tiene que adherirse como a esos procesos. Y voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, y sobre todo antes de la pandemia, estudiar virtual tampoco era adecuado y tampoco era bien visto. Y hacer una profesión virtual era, era como demeritando un poco la academia, ¿sí? Cuando sucedió la pandemia nos obligó a exponernos a toda la tecnología. Muchas personas no sabíamos manejar este tipo de aplicaciones, Teams y Zoom, y bueno, todo lo que surgió a partir de la pandemia. Y esta educación virtual empezó a tener mucho más auge. Entonces yo siento que todo con un buen soporte académico, científico, con una exigencia, puede llegar a ser posible, ¿sí? Yo me acuerdo que yo era uno de los que juzgaba mucho que un psicólogo, como iba a estudiar virtual, si tenía que tener contacto con las personas, si tenía que hacer un proceso, si teníamos que tener unas prácticas, pues yo ya en ese momento era psicólogo, sí, pero entonces después con el pasar del tiempo y cuando uno ve cómo uno tiene que exponerse a toda esta tecnología, pues sí es posible muchas cosas, entonces por supuesto que los tutoriales no son adecuados y por supuesto que hay ciertas carreras y ciertas profesiones que deberían, en el deber ser, quiero decir, tener mucha más precaución y muchas más normatividades éticas y etcétera. Pero digamos que el ejemplo que pongo es todo en buen sentido, con buena ética profesional y con un buen respaldo científico y digamos con un buen seguimiento, podría llegar a ser posible. No estoy de acuerdo porque, por ejemplo, ayer vi una noticia de un veterinario que operó, un falso veterinario que operó unos perritos y pues tuvieron que eutanasiar a uno y pues eso me parece terrible, pero siempre ha existido, ¿sí me hago entender? Entonces,
siento que debe haber es un buen seguimiento ético a todo lo que está sucediendo. Perfecto, muchas gracias. Jenny, te escuchamos y luego de Jenny, Liliana. Bueno, yo pienso que pues los tutoriales no son del todo malos, son prácticos en ciertas cosas. Digamos, hay cosas que son no son tan complicadas y uno a través de de un tutorial puede hacerlos, pero son cosas básicas como de manualidades, un arreglito pequeñito en determinado espacio de la casa, como una guía. Ya cuando se trata de aprender una profesión a través de un tutorial, pues sí, ya es algo más complejo. Y ahora se ve mucho que todos queremos saber de todo. O sea, ya queremos ser mecánicos, ya queremos ser, no sé, cirujanos, queremos hacer muchas cosas a través de de un tutorial que no debería ser así. Pienso que más bien esos tutoriales deberían ser de la manera práctica, digamos, como en este proceso académico que tenemos, que hay, por lo menos en mi caso, veo un tutorial de matemáticas de un profesor Alex, se llama muy excelente porque explica de una manera como detallada y fácil de entender. Entonces son a veces cosas de que sirven y, y como le digo, en cosas de manualidades o de pronto un arreglito pequeñito en la casa que uno se pueda guiar a través de un tutorial, está bien. Pero ya para cosas más complejas, pues sí, ya es algo que no debería hacerse. Pero hay muchos casos de que va uno, digamos, yo tengo una moto y voy a un taller y sale más dañada de allá del taller de lo que la llevé, porque los mecánicos ahora ven mucho tutorial y realmente no estudian, sino lo que le dice el tutorial y están arreglando y están viendo, ah, esto tiene que ser. Entonces no se profesionalizan, sino a través del tutorial. Gracias, Liliana, por favor. Profe y compañeros, pues hablando de todo, pues como dice la compañera, tiene razón. Por ejemplo, un caso muy personal, digamos, en pandemia, justamente cuando estábamos encerrados, yo usé los tutoriales para hacer recetas. Como uno estaba encerrado en la casa, pues o sea, hacer recetas, hacer algo diferente, bueno, pero es que estamos hablando de algo que no perjudica a nadie, que de hecho uno pues está aprendiendo algo de una manera, siento yo que pues es para la vida, es algo bueno, es algo que no perjudica a nadie, pero sí siento que cuando se trata de algo que de pronto es tan riesgoso, donde se involucra la salud de las personas y de las en general, pues sí sería el tema de que pronto también debería haber como algo que regule esto, que se bloquee ese contenido, que de pronto sí, no se puede ver eso, porque pues es perjudicar a las personas, es eh, incluso involucrar vidas, como decía el compañero del tema de mascotas y eso, o personas. O sea, siento que esa parte sí debería como censurarse, pero muchas veces eso es lo que menos se censura, lamentablemente. Ujú. Entonces, digamos que sí, como dicen los compañeros, desde que se use de buena manera, está bien. Y respecto al tema profesional, siento yo que va mucho en uno. Si uno quiere realmente aprender, realmente pues se va a enfocar en buscar ese conocimiento, a pesar de que tenga toda la información a la mano, porque puede tener la IA, pero si uno de verdad desea aprender, pues no se va a pegar solo de esa IA, sino va a ser crítico, va a leer, va a investigar y va a tratar de buscar, si digamos uno no entiende, pues buscar al profesor para que a uno de pronto le saque esa duda que uno no logra aclarar de pronto por sí solo. Comprendido. Muchísimas gracias. José Edison, por favor. Eh, Mira, profe, yo, digamos que es chévere estos espacios porque, como usted lo decía, generan como estas controversias, estos análisis de ciertas cosas. Yo creo que acá, con todo lo que estamos hablando, lo que hemos analizado, el reto también va un poco a la educación.
la educación, o sea, la educación desde el punto de vista de ustedes como entidades de educación. Tienen que empezar a generar estrategias que atraigan nuevamente a la población a la educación, porque si nosotros vemos ahora todo el mundo quiere ser youtuber o lo que estaba hablando la compañera, pues nos vamos a algo en YouTube, vemos un tutorial y ya somos X, oye, ¿sí? Porque nos enseñan paso a paso y pues, entonces yo pienso que también generar estrategias de atracción de las personas, de los jóvenes a la educación, generando nuevas modalidades, nuevas metodologías, nuevas cosas, pues es un reto bastante grande que tienen ustedes como entidades de educación. Volver a generar esa atracción por el conocimiento, esa atracción por la investigación, esa atracción por el análisis crítico. Yo tuve una dificultad, digamos que en una clase con inglés A1 que estoy viendo porque estoy en primer periodo, y digamos que desde que entré acá enfatizan en cátedra unadista, en ética, en todo lado lo del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es también dar esa posición, es analizar. Y hay una tutora en inglés, pues digamos que esto es muy personal, pero quiero transmitirlo también porque es importante a partir Ujú. de ustedes como entidades de educación donde cualquier cosa que uno le decía y uno preguntaba, porque para eso están esas webconferencias, para esto están estos CIPAs, para eso, pues considero yo. Y cualquier Claro. persona daba una opinión, se ponía súper brava, contestaba súper reactiva. eh, y pues lamentablemente a mí eso me pareció terrible porque allí es cuando empiezan a ese pensamiento, a entorpecer un poco ese pensamiento crítico. Yo le hice, digamos, como la acotación por el medio del chat y eso fue como si hubiera sido, mejor dicho, me escribió un correo electrónico, me dijo que tenía que llamarla docente, profesora o magíster. Y empezó con esta reactividad que yo dije, es aquí donde empieza desde la parte de ustedes como docentes y de esta parte de educación a generar esta reacción a la educación que no podemos, a la que no podemos acceder y que estamos accediendo de estas maneras o bueno, lo que sea. Y es allí donde se empiezan a presentar las barreras. Y súmele a esto la tecnología, pues lo que estamos haciendo es generando que las personas pues rehuyan y se vayan al facilismo, digamos, que es lo que está ofreciendo la tecnología. Entonces era un poco pues digamos como también hacer esa acotación de la importancia que tienen ustedes como entidades de educación en generar estrategias para volver a esto que estamos hablando del pensamiento crítico y a volver a traer a las personas a que estudien. Claro que sí. De verdad, muchas gracias por la generosidad para ejemplificar como con la precaución o sí como la deferencia, porque pues como hemos dicho, no podemos tragar entero, existen realidades mandadas a recoger o existen personas, mentalidades, sobre todo maneras de ejercer la profesión, la vocación como educadores, como mediadores de conocimiento, que están mandadas a recoger y eso implica de nuestra parte, pues en este caso estudiantes, profesores, bueno, directivos, toda la comunidad, cierta flexibilidad, cierta apertura de mente para, para involucrarse en estas nuevas lógicas a las que estamos llamados. Concuerdo contigo que es un reto muy importante y una responsabilidad el convocar, el promover, ¿cierto? El dialogar, el debatir, el disentir, etcétera, el generar irrupción, el indignarse, y todo eso está absolutamente bien. Es solo que no podemos negar que existen de pronto, como en toda institución, algunas personas que de pronto desdicen o que son incongruentes respecto del llamado que se tiene. Es muy complejo de pronto decir, no, ya la solución es como que tú fueras a un odontólogo y dice, mira, esta muela me duele, arránquela y ya. Es como, no, hagamos todo lo posible por salvarla, pero veamos procesos, veamos qué se requiere, etcétera. Entonces, bueno, por ahora agradecer sobre todo el ejemplo que das, el llamado que nos propones a todos, pero entonces caigamos en cuenta de el fondo de todo este encuentro.
Y es que, como lo dice acá este subtítulo, ¿qué textos exige el siglo XXI y quisieras dominar? De este estilo, ahí les envié por el chat un resumen, ¿cierto? De la unión de todo eso. Y quisiera leer algo que un compañero, Franklin, concretamente escribió en el chat, que me parece una buena síntesis también de esta parte que estamos desarrollando. Él dice, pues entendiendo como ese sujeto vacío y es todo lo que estamos hablando, que con ello se rompe toda barrera de ética al hacer ese tipo de cosas y peor aún, se juega con la vida de otro ser humano. Entonces, fíjense que aquí todos tenemos, primero, somos diversos. Entonces, me interesa mucho hacer un énfasis en que la diversidad suya, su contexto, su historia, su lenguaje, no debería ser atrapada o anulada por la IA. Entonces, el llamado es exalte mucho ese o esa que es usted, valore su proceso, su trayectoria, su llamado o su vocación a futuro o en el aquí y el ahora también, y sea usted. No permita que la IA quite su persona, o en términos éticos, que la IA lo despersonalice. No permita que la IA lo saque a usted de taquito y quede ella viviendo ahí a nombre suyo. Porque eso sí, curiosamente, hablando así escuetamente, muchas veces se jalan cosas, información de la IA, todo, pero al final eso sí no falta escribir el nombre suyo. Entonces, al fin, ¿a quién le ponemos la nota? Que ahí está también el tema del plagio. Entonces, digo que esto y aquello, todo eso es mío y lo titulo ahí con mi nombre. Pero si va uno a mirar, no es así. Entonces, un llamado a la congruencia, pero más allá de la congruencia, la justicia, lo que sea, es el hecho mismo de que cuide que no deje de existir usted, que no se despersonalice, que no pierda su autonomía, que no pierda su sagrada libertad en caso que la haya conquistado, porque ese es otro error que es, no, es que yo soy libre, sí, pero ¿has conquistado esa libertad? ¿O estás sacando pecho de algo que ni siquiera has cuidado y ni conquistado, cultivado? Pero cultívala, la libertad, defiéndela y no permitas que te la quite el uso o el uso inadecuado de algún tipo de IA. De todas maneras, hasta aquí, pues vamos muy bien, creo yo, generando dudas, dando participación, enriqueciéndonos mutuamente. Para eso son estas comunidades de aprendizaje. Y entonces damos un pasito más a habilidades del escritor unadista. Equípate con las herramientas para construir conocimiento real, no solo tareas, ¿sí? Y entonces viene una serie de llamados, entender el problema. Aquí les pido como, vamos a ir un poquito más ágil para que podamos hacer así sea un ejercicio pequeñito. Entrenamiento táctico, entender el problema. Entonces, no escribas a ciegas. Dedica, bueno, aquí dice los primeros 20 minutos, pero pues es un tiempo a diseccionar, a dividir, a preguntar qué actividades que te piden exactamente. O sea, no seas ligero o simple en, ay, ¿qué es lo que hay que hacer? Como cuando tú escuchas inadecuadamente. ¿A qué se refiere, profe? El llamado es que escuches activamente, con todos los sentidos, como le dicen los hijos a sus padres. Escúchame, pero con la mirada. Entonces, no es escuchar para responder algo y ya, o para ganarle al otro en el debate, sino escuchar profundamente para entender, para comprender y sobre eso sí, interactuar. Pues lo mismo, no es, ay, venga esta tarea a ver qué hay que hacer. No, a ti se te ofrece una serie de recursos, lecturas, todo, y no convendría que vayas a, ¿qué es lo que hay que hacer? No, profundiza, entiende o comprende el problema y sobre ello, ahí sí. Y mira que ahí dice, antes de escribir.
Por eso este reto que proponemos es escribir con profundidad. Luego vuelve y aparece lectura crítica. Entonces dice, no leas solo para recopilar datos. Control C, Control V. Lee para dialogar con el autor. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Eso es pensar. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Quién es ese autor? ¿En qué contexto escribe? ¿Cuáles son como sus llamados? Pero no ser ligeros. Algo que titulamos acá esqueleto argumentativo. Diseña un esquema jerárquico, una tesis central, un argumento 1, 2, 3. Eso en algunos métodos lo llaman sándwich. Es que un párrafo lo entiendes como un sándwich y haces varios sándwiches. ¿Por qué sándwich? Porque está el panecito de abajo, que es como el decir de qué vas a hablar. En este párrafo, o bueno, sí, en este momento del escrito, pretendo dar a conocer, Es como enunciar de qué es que vas a hablar. Pero a veces ese es un error que nos quedamos en enunciar. Y ya, enuncié, punto, y digo otra cosa. No, enunciar está bien, pero debes explicar lo que has enunciado. Entonces viene la proteína de ese sándwich. Es, bueno, eso que enuncio según lo que plantea tal autor o según se ha dicho en este escrito, en este texto, en este documental, es esto, 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 esto. O sea, es darle vida explicativa a lo que enuncié. Y para cerrar el sándwich, digamos que el panecito de arriba, tú dices, bueno, eso que enuncié y que expliqué con citaciones y demás, lo voy a poner en contexto. Esto quiere decir que, esto invita a, esto compromete con. Y entonces ustedes van haciendo poco a poco sándwich. Esqueleto argumentativo lo llaman acá. Yo les estoy comentando, se puede entender como sándwich, pero vea, argumento 1, argumento 2, generar una conclusión, que es un poco lo que les digo de cerrar el sándwich. Si el esqueleto se sostiene, el texto fluirá. Es una estructura sólida. No es un poco de cosas pegadas que no se desarrollan, ¿sí? Esto me parece muy relevante. Por favor, no dejen de escribir o comentar si algo surge para poder enriquecer el ejercicio. Luego, que es un poco lo que acabo de explicar del sándwich, el párrafo académico. Usa esta fórmula mágica, idea principal, tu voz, ¿sí ven? El panecito inicial, evidencia, cita, dato, argumento, lo que llamamos la proteína del sándwich, y análisis, porque eso importa o porque es relevante, qué le dice a la vida. Si ustedes quieren llegar a ese nivel de escritura casi investigativa, pues deben fluir en leer, comprender, proponer, también ser proactivos en eso. Uno no da cuenta solo de una tarea, sino que está comprometido con la construcción de conocimiento. Aquí dice propósito versus relleno. Cada frase debe ganarse su lugar. Si es una oración y el sentido no cambia, pues entonces será relleno, bórrala. Entonces, ya que hemos hablado de párrafo, de no sé qué, un párrafo debería tener mínimo 5 líneas, máximo 12 líneas. Pues 10, pero ya máximo 12. Hay gente que ni siquiera en eso tiene el detalle. Desde la primera palabra hasta la última del escrito no hubo un punto aparte, no hubo un sentido de nada. No, hay que ir centrando la atención y por eso no conviene. Esto parece como muy llover sobre mojado, pero repito, no conviene depender de lo obvio, porque a veces eso genera ceguera. Entonces, si no lo sabemos, recordémoslo. Y si lo sabemos, perdón, si no lo sabemos, aprendámoslo. Si lo sabemos, recordémoslo. Y es que un párrafo debe tener esa cantidad de líneas y pasar a uno nuevo. Saber distribuir la información que quiero plantear por escrito. El solo hecho de separar párrafos ya estará muy bien, pero en los mismos párrafos, démonos la oportunidad de crear una propuesta y antes de entregar, poder revisar. Porque a veces dice, uy, pero es que esto sobra, esta parte está redundando, esto no, no sé qué.
No podemos dejar, pues tan es así, y ahí ustedes tal vez soltarán alguna sonrisa. Tan es así que le llegan a uno escritos, dice, claro, con mucho gusto, aquí te ayudo con lo que estás pidiendo y si necesitas algo más me dices, que es la típica frase del chat GPT. Y aún así envían con eso. Así sea un mensaje para saludar al profe. Entonces, claro, no lo hemos mencionado hoy y nuevamente los invito porque me interesa muchísimo que puedan participar en ese tema. Todo esto que hemos dicho está en diálogo con el tiempo. Porque por un lado estamos invitando a que invirtamos tiempo, a que nos tomemos la lectura y la relectura, a que leamos antes de escribir y todo eso es tiempo. Pero por otro, y convivimos con eso, la mayoría de la gente afirma no tengo tiempo. Y por otro, como si fuera un triángulo, esto exige tiempo, nadie tiene tiempo y la IA le soluciona porque le hace eso en microsegundos. Entonces, claro, uno entiende por qué mucha gente cae en esa tentación. Pero entonces, ¿qué opinan ustedes de eso del tiempo versus no, sino del tiempo en relación con el estudio? ¿Habrá que invertirle tiempo al estudio o simplemente reducir a microsegundos la creación de algo? Casi que es obvio el tipo de respuesta, pero sí me interesaría mucho, si se animan, ojalá, que alguien pudiera opinar. ¿Cómo establecemos o cómo asumimos esa relación entre necesitamos tiempo para, no tenemos tiempo para, la IA me soluciona porque me hace eso en microsegundos? Alguien, sí, Liliana, gracias. Pues, profe, yo siento que pues yo trabajo en horario de oficina, entonces realmente pues el trabajo lo absorbe a uno bastante. Pero pues independientemente de esto, pues por ejemplo a mí se me presentó la oportunidad de empezar a estudiar gracias a gratuidad. Entonces es algo que digamos ya no veía posible, no por de pronto muchas veces lo económico, esto, sino precisamente porque uno prioriza otras cosas antes de ponerse a estudiar y de pronto acarrear ese gasto, o esa inversión más bien. Cuando ya, digamos, se presenta la oportunidad, pues uno debe organizarse y pues repito y reitero lo del inicio, pues yo no tenía esas herramientas, por consiguiente, sí o sí se requiere tiempo, un espacio adecuado para el estudio, una disponibilidad, una motivación propia e incluso por motivación de los familiares, de quienes están cerca para que uno no, como no desistir de esto. Pero definitivamente el tiempo es elemental. O sea, si uno no le dedica el tiempo, no va a entender. Si uno no le dedica el tiempo a las lecturas, cuando vaya a presentar los cuestionarios, los exámenes, pues no va a saber qué va a contestar. Siento que es importante los apuntes también. Si uno no hace nada de eso y no le toma tiempo, pues no va a ser efectivo lo que no va a aprender. Y siento que si uno usa la IA, pues a- básicamente cumple con el requerimiento de subir un trabajo, pero no está aprendiendo nada. Bueno, ahí hay como versiones, cada quien irá interiorizando lo que le corresponda. Me parece que el llamado profundo en este momento es descubramos, identifiquemos, démosle nombre a nuestro propio método de estudio. Porque si no hay un método de estudio, no hay un tiempo real dedicado al estudio, una organización, una disciplina, pues todo lo demás, como lo dijo Liliana, va a ser responder con algo, con tareas, pero no necesariamente se está interiorizando y por lo mismo lo que no se interioriza pues no va a fluir. Eso lo hemos aprendido desde antiguo con la frase de que nadie da de lo que no tiene, ¿sí? Entonces le dicen a usted, bueno, por favor, improvise ahí 50 segundos, un reel.
diga algo. Y se pone a leer detrás de la pantalla. Entonces se les nota. Y leyendo cosas que ni entiende. O le dicen, bueno, dedíqueme 2, 3 minutos a hablar profundamente de algo. No, no sabemos. ¿Por qué? Si usted sembró moras, no le van a salir guayabas. Eso es concreto. ¿Qué siembras con tu tiempo, con el uso que das del mismo, con el tipo de abordaje de las lecturas, o, bueno, el estudio en general, de las audiovisuales, de los podcasts? Es que no es satanizar cosas, sino entender que necesitamos darle nombre a nuestro método de estudio para que nuestras experiencias de escritura pues tengan sentido. Finalmente, según estos recuadros, investigación 360, un poco entendida como un dato aislado es una anécdota, 3 datos coincidentes de fuentes distintas son una evidencia académica sólida. Aquí, en investigación, sobre todo, se habla de coincidencias, divergencias, puntos como específicos, particulares o bueno. Entonces, claro, cuando usted dice, no, es que yo estoy hablando es de unas coincidencias que dice este autor, este otro, y sobre eso estoy hablando, pues es fabuloso. Pero si usted dice, a ver, no, quiero decir esto, con eso empecé y ya con eso prácticamente estoy terminando, y es que no podemos depender solo de nuestra emoción o sentir que somos el ombligo del mundo y que solo nosotros con lo que se nos ocurra de momento ya somos suficientes. O como decimos que somos la última Coca-Cola del desierto con tapa premiada a mediodía. No, no, porque necesitamos valorar, dialogar con otros autores del pasado o del contexto contemporáneo para alimentar aquello que hemos ido entendiendo. O sea, precisamente mi llamado es no pierdan lo que son ustedes, su lenguaje, su historia, su manera de existir, sus intuiciones, no lo pierdan, pero en diálogo con diferentes saberes para que haya construcción de conocimiento. O sea, no podemos hablar de un constructo de verdad si el único que propone la verdad soy yo. Entonces no es constructo, es lo que a mí se me ocurre. O cederle el espacio a otro. No, eso es lo que dice la IA, pero yo no sé ni de qué está hablando. Tratemos de hacer un ejercicio de conciencia y decir, bueno, ¿hasta qué punto mi manera de escribir debe pasar antes por? Y pues no es así que ustedes me digan, por favor, mire, se las dejo faltando 12 minutos para las 8. Ojalá por chat, no tienen ni que hablar ni nada, pero por chat vayan escribiendo cuáles son los compromisos propios de esta sesión de CIPAS. Porque harto hago yo aquí diciendo todo. Trate cada uno de decir, bueno, cuáles son los compromisos que me quedan de estas CIPAS. ¿Listo? Mientras yo avanzo aquí un poquito. Mire, errores comunes, los que llamamos villanos de la escritura. ¿Quién quiere ayudarme de pronto a leer, por favor? ¿Si alcanzan a leer o no? Por ejemplo, aquí yo doy clic en opinólogo vacío, que traduce opinar sin evidencia. Y aquí aparece, en la medida en que yo doy clic a los diferentes recuadros, aparece una estrategia de corrección. Entonces es lo que pido que alguien me pueda ayudar si quiere. Frente al opinólogo vacío, ¿cuál es la estrategia de contraataque? ¿Hay quien me ayuda? O está muy pequeñito, no se puede ver. Profe dice en la universidad, tu opinión vale lo que valen tus argumentos. No digas, yo creo. Demuestra la evidencia, sugiere basado en autores. ¿Listo? Creo que eso es súper concreto. Muchísimas gracias por tu aporte. Si quieres tú misma u otra persona, el loro citador. Mire, este es otro. El loro citador. Pegar citas sin explicarlas. En este caso, sin explicarlas. Sin ¿Y explicar. qué traduce? Perdón, ¿qué traduce? No, ¿qué estrategia de corrección? ¿Qué estrategia de corrección frente al loro citador?
Pensé que ibas a intervenir Nunca porque dejaste abierto el termines, micrófono. nunca Sigue, por favor. termines un párrafo con una cita. La cita es el invitado, tú eres el anfitrión. Después de la cita, siempre explica qué significa y por qué es relevante. Excelente. Entonces hay gente que saca pecho y pues bueno, no es culparlos, pero que dice, no, mira, es un poco de citas, o porque están traídas de la IA, o porque de pronto usted mismo las llevó ahí como invitadas, pero no está diciendo qué quiere decir eso en ese contexto del escrito, en la búsqueda de dicho objetivo, en atención a una pregunta de investigación. O sea, no, dejémosla ahí que eso ya quiere decir que hay citas. O peor aún, hay gente pues no peor aún, es otra manera de caer ahí en tentaciones, que dice referencias bibliográficas tales. Uf, eso es un listado. Pero en el escrito no las está usando, no está dando cuenta de ellas, no, pues eso es como engañarnos, ¿sí? A ver, otra voz, por favor. El rellenador de diccionario. Definir obviedades sin articular. ¿Cuál sería la propuesta o la estrategia de corrección frente a ello? No definas cosas que todos saben, solo por ocupar espacio. Usa las definiciones para contrastar conceptos o construir tu argumento, no para rellenar. Sí, eso lo llaman verdades de perogrullo en el sentido de decir cosas que ya todo el mundo sabe, ¿sí? Obviedades o, bueno, claro que eso es relativo porque a veces uno cree que eso es obvio y resulta que el otro no lo sabe. Pero sí el hecho de no decir y decir lo mismo y eso caer en... Y de esta manera es claro que el avión azul era de color azul porque, bueno, entonces decir como cosas ahí que no. Entonces es tratar de que cualquier tipo de escrito sea pues corto, mire que el llamado está haciendo que sea algo sintético, todo, pero que desarrolle aquello que enuncia, eso ya lo hemos dicho. El muro de texto, párrafos kilométricos sin foco. Miremos qué opciones hay ahí. Tal vez Franklin, no sé si quieres hablar o ayudarnos en este ejercicio. El muro del texto. Un párrafo igual a una idea central. Si estás hablando de dos cosas distintas, corta y abre un nuevo párrafo. Dale aire a tus ideas. Ah, vea, yo ya les había dicho, hay gente que todavía, desde la primera letra hasta la última, eso fue una sola, ¿cómo se llama? Sí, un solo muro. Y no, ahí está bien dicho para qué decimos más. Tú mismo, por favor, el saltamontes lógico, ideas desordenadas. ¿Cuál sería la estrategia de corrección? ¿O alguien de ustedes, por favor? Usa conectores lógicos, por lo tanto, sin embargo, en consecuencia, son el cemento que une los ladrillos de tu edificio argumentativo. Sí, y acá sí tienen cómo escribir por ahí a manera de apuntes porque no está ahí. Todo escrito debe tener coherencia transversal. Entonces no es como, no, pues en la introducción dije que iba a solucionar esto y esto, pero después se me olvidó porque y resulté hablando de otras cosas. No, que los conectores, pero en sí el texto tengan una secuencia que como dice ahí sea cemento para los ladrillos de tu edificio. Piedra a piedra se construye un gran templo, o sea, un gran escrito, pero pues ve uniendo el uno con el otro, ¿sí? No puedes decir al inicio, finalmente, no, pues hasta ahora estás empezando. Ya al final, precisamente, sí, y demás. ¿Listo? Bueno, por tema tiempo vamos a proponer, no sé cómo va el chat, acuérdese que tenemos ahí la tareita de escribir a qué me comprometo después de esto. Susan, Aileen, Jenny y Lady, excelente, no los he leído, pero ahí están escribiendo, entonces ánimo pues, ¿a qué me comprometo después de esto? Mire qué bonito, escritura y comunidad académica, este puntico usted pues lo podrá definir, delegarle todo a la IA, aquí dice que es de alto riesgo, por eso dice
Cuidado, si la IA escribe todo, ¿qué aprende? ¿Quién aprende? Perdón. La comunidad académica necesita tu cerebro, no tu prompt, que es la instrucción. Y aquí, si voy saliendo de ahí, co-creación, que sería el punto de equilibrio. Usas la IA para estructurar o inspirar, pero la responsabilidad ética y la redacción final son tuyas. Y ojo, para todos los que hoy participaron y todo, ¿qué pasa si te vas aquí al extremo de la autoría total? En la comunidad académica, tu perspectiva única es lo que aporta valor real al debate, pero no es para dejar de lado la ayuda que nos puede brindar otra mirada, ¿sí? No la sabemos todas, entonces a veces, como dijeron, tutoriales, cosas, es bueno. Mi sugerencia por aquí, puntos de equilibrio, pero ya ustedes tomarán sus decisiones responsables. Un trabajo escrito no es solo una tarea, es una carta a tus compañeros y tutores. Cita tus fuentes, sé honesto con tus herramientas. Y finalmente, pero pues esto que hay enunciado lo podrán hacer. De pronto, no sé, la profe Erika que va a dinamizar en las siguientes cipas puede ser que lo tenga en cuenta de manera de apertura de la otra sesión, pero ya iremos viendo. Ustedes podrán escoger aquí una temática de la que quieran hablar. Vamos a vencer esa hoja en blanco ahora mismo. Dime un tema sobre el que quieres escribir y usaré tus habilidades seleccionadas. Claro, aquí de pronto cada quien escogerá un tema para que propongan. ¿Alguien quiere sugerir un tema? Ah, mira, acá Franklin, no sé si estás pidiendo palabras, si se quedó la manito alzada. No sé. ¿Alguien de ustedes quiere sugerir una temática o sea, ahí como al aire, algo sobre lo cual escribir? Puede ser relacionada con la temática de hoy. Franklin. Tengo como una pregunta, no es referente a lo que está preguntando, tengo es como una duda, una cosa. Sí, dime, por favor. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en este momento se me olvida el sistema de verificación que utiliza la universidad para los temas de Turnitin? ¿Qué sucede cuando Turnitin, digamos, uno expone un argumento o una idea o saca un enunciado o la idea del enunciado y lo transcribe al lenguaje o al argumento personal utilizando el léxico personal? Y por alguna razón, porque me sucedió hace tiempo, escribí algo y le hicimos una prueba con inteligencia artificial para denotar si había sido o no escrito y en qué porcentaje por inteligencia artificial. Y denotaba que el escrito había sido desarrollado por inteligencia artificial casi en un 90%. Y realmente lo habíamos escrito, era, digamos, ideas del uno y del otro y del otro, pero el algoritmo, por decirlo así, nos tomaba como si hubiese sido escrito por inteligencia artificial. ¿Qué sucede en esos ambientes, por decirlo de esta manera? Bueno, gracias por la pregunta. Invirtámosle tiempo a ello. Ya igual les dejo ahí la tarea. Precisamente vamos para ejemplificar acá una cosa para cerrar la presentación. Entonces, plagio. Entonces yo le doy clic acá y vamos a ver si nos genera algo. Bueno, entonces, claro, ¿qué título le vas a dar a tu escrito? Acá dice, desde las aulas más humildes hasta las esferas de la alta investigación, la sombra del plagio se cierne como un espectro que desafía la integridad académica y la originalidad intelectual, obligándonos a reevaluar los cimientos mismos del conocimiento y la creación. Y el plan de ataque, o sea, en últimas ustedes como tarea ya, que puedan por favor escoger un tema y animarse a escribir. No necesariamente por una tarea, pero también podría ser por tarea. Entonces ustedes
desarrollar ahí. Lo cierto es que para atender a tu pregunta, o sea, voy a cerrar acá y atiendo a la pregunta para los que se puedan quedar a la respuesta. Manifiesto del escritor unadista, el esqueleto argumentativo, el pensamiento crítico, la escritura con propósito, la comunidad y honestidad. ¿Sí? La regla de oro, escribir no es un acto de magia, es un acto de arquitectura, un arte como el de amar, como el de escribir en este caso, como el de investigar, como el de pensar, etcétera. Bueno, entonces cerramos ahí y me tomo 2, 3 minuticos para responder a la pregunta y con ellos vamos finalizando, ¿listo? Les agradezco por lo que escribieron en el chat, no lo vamos a socializar, pero, perdón, vamos a silenciar acá. Listo, he silenciado a todos por si acaso. Decía que no voy a poder leer por tiempo lo del chat, pero son compromisos que ustedes asumen y que vamos a tener en cuenta en el proceso. Bueno, Turnitin tiene muchos errores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, reporta un porcentaje altísimo. Por ejemplo, te dice 100% de plagio. Y tú vas a decir, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? No, solo que ese mismo trabajo tal vez lo habías publicado en algún repositorio en otro lado y estabas dando cuenta del mismo trabajo, no era algo presentado para otra materia, ¿no? Pero ahí ya dijo, no, 100%. Ey, espere. O alguien dijo, no, es que yo lo pasé por Turnitin para ver cómo estaba de plagio. Y cuando ya lo volvieron a pasar, pues leyó todo el 100% de plagio y no era así. Entonces, primer error. O a veces te dice, no, hay 60% de plagio. Y vas tú a mirar y resulta que están las citaciones. Entonces ahí el docente sobre todo dice, no es 60%, sino que estoy viendo y de ese 60%, el 50% sí está citado, es decir, quedó 10% de similitud. Y si es similitud en ese porcentaje, pues no estrictamente es un plagio en un trabajo, pues que es un trabajo amplio, ¿no? Pero ojo que sí puede pasar que diga 70% de plagio o de coincidencia, que es el término adecuado. Y va uno a mirar y efectivamente está coloreado. Se dice ahí en qué sitio fue publicado eso y no está citado. Pues ahí sí es plagio. Porque tú estás proponiendo cosas que otros ya publicaron como tuyas, las firmas como tuyas, y no las creaste tú, sino que ya estaban creadas. Ahora, en mi respuesta no te estoy dando propiamente atención al caso específico que ejemplificaste, porque resulta que, si entendí bien, habían construido ustedes, pero aún así salió coloreado. Entonces hay que revisar esa parte porque, claro, pues abunda demasiada información más hoy en día con esas bibliotecas así digitales y todo. Pero lo cierto es que puede haber aspectos. Ahora es muy difícil que salga así tal cual 100% coloreado si es creación tuya. Pero puede haber, sí, similitud de algo que alguien haya publicado, que esa es la otra. Te doy un ejemplo así loco, que dice, resulta que yo ya tenía lista mi publicación y se la compartí a unos estudiantes o a un amigo, a no sé qué, bueno, no sería tan amigo, pero a alguien. Y ese alguien publicó antes, ¿sí? Es como apropiarse de esa información. Entonces, cuando tú vas a publicar, dice, pero es que eso ya está plagiado. No, él fue el que me plagió a mí, pero resulta que ya está, o por una revista indexada o no, ya está publicado y por eso te va a leer como plagio, o ya fue presentado, ¿sí? Mire que para uno sale, como profe, le sale coloreado en el Turnitin, por ejemplo, la primera página, que es donde está el nombre suyo, toda la universidad, porque eso todo el mundo suele publicarlo, casi que la misma copia de todo. Bueno, entonces hay que tener ahí en cuenta muchas variables. Perdón ahí por la demora en esa respuesta, pero no sé si había una réplica de parte de Franklin. ¿Algo ibas a comentar? No sé, pues ahí atendí. Dime. Sí, compañero, surgió pues más o menos la
similitud de lo que estás comentando. Cuando se hizo la evaluación sobre plagio y lo demás, aparecía que sí había sido pues, publicado. Resulta que a veces, como dices, como lo acabas de decir, que una palabra es similar a otra, un texto es similar a otra cuando utilizas un psicotécnico o lo pasas por en este caso haciendo uso razonable de la inteligencia artificial, de decirle, venga, ¿de qué forma o qué otra palabra puedo utilizar sinónimo adecuado para referirme en esta frase a este tema? Entonces, úsalo de esta forma. Entonces, al hacerlo más técnico, fue lo que sucedió, de que decía, no, venga, lo hicieron demasiadamente técnico que parece que lo hubiera escrito un robot. ¿Sí me explico? No, o sea, normalmente tenemos equivocaciones en lo que escribimos, que es lo esencial en el ser humano. Pero entonces sucedió que uno de los compañeros que tiene el conocimiento y dijo, venga, pasémoslo y hagámoslo que se vea más técnico, que se vea más profesional, que se vea más organizado, y eso fue lo que nos causó el hecho. Tanto así que nos tocó enviar el trabajo que habíamos hecho sin eso, o sea, normal, con las equivocaciones. Venga, la idea central era esta. ¿Sí? Ah, bueno, ya listo, pero sí surgía que la idea central, aunque la habíamos plasmado, había sido, digamos, publicada en términos más técnicos y más adecuados. Más o menos fue el tema que sucedió, pero pues sí, con la aclaración que nos acabas de hacer fue exactamente lo que nos respondieron. Es que se publican demasiados trabajos, se hacen demasiados argumentos, se publican demasiadas cosas y el algoritmo recoge tanta información que dice, venga, esto es parecido a esto, y envió el porcentaje que envió. Pero pues digamos que esos son temas que con tanto avance de la inteligencia podemos tomarlo como, lo tomo como plagio. Nos estaba causando un poco de problema ese tema, pero pues todo salió de la mejor manera. Muchas gracias por la aclaración, Gustavo. Listo, gracias. Gracias a todos. Estuve leyendo acá su participación. Ojo porque éramos como 21, creo. Ya se han ido algunos, pero yo leí como 3 o 4 compromisos. Ojalá, no tanto porque lo coloquen acá, pero sí que cada quien diga, bueno, qué reflexión, qué compromiso me queda fruto de estas citas. A cada uno de ustedes, sinceras gracias por participar. Es muy importante que creemos comunidad, que nos demos la oportunidad de enriquecernos mutuamente. Creo que 4 o 5 personas estuvieron participando muy atentos. Todo. La participación desde la escucha es fundamental, aunque algunos no hayan podido hablar o algo. Ojalá no dejen perder este tipo de reflexiones o estas invitaciones para que contemos con ustedes y con los que vean el video, pues con personas que se puedan denominar realmente estudiantes. Hay quienes sacan pecho con el título de estudiante, pero no estudian, o quizá, bueno, así en cualquier institución o cualquier, no sé, alguien dice, soy policía, pero no hace su labor, o soy político y no hace su labor, o soy profesor y no hace su labor. Entonces, llamado para que haya mucha identidad. Estudiantes que leen, piensan, reflexionan, escriben, practican. Pero pues el eco o el énfasis de hoy era escribir, ¿cierto? Con elementos que pudimos compartir. Entonces les invito a que finalicemos con una reacción, cómo nos fue. De mi parte, agradecerles, súper contento. No sé cómo les fue, cómo se sintieron, ya con una reacción final. Pues no veo ni una. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ya Liliana, gracias, muy amable. Anímense, eso, ya. Pues no están comprometidos con ningún tipo de reacción, la que sea como propia para ustedes. Muchas gracias, sinceras gracias. Miren, no, ya con esos aplausos y corazones queda uno con la autoestima en alto. Entonces, bueno, sinceras gracias nuevamente. Espero que nos veamos en la siguiente CIPAS. Estén atentos al mensaje, porque vamos a repensar a ver si queda el 22, como se ha dicho ahora, o se jala un poco para el 15, que no esté tan encima de Navidad, pero por favor, súper atentos a la invitación para que podamos unirnos a esa última CIPAS de este año que estamos promoviendo y que nos permitirá
sí, invertir algo de tiempito también a la reflexión en torno a algo que se ha denominado de la siguiente manera. Entonces, norma Zappa para la vida, ya la sesión 1, construcción de trabajos escritos, el miedo de la hoja en blanco, lo que hemos hecho hoy, y precisamente viene la IA como herramienta, no como fin. Es decir, vamos a darle alcance a lo que hoy fuimos despertando como posibilidad de reflexión, pero ya de manera más centrada en el uso de la IA o sea, hoy se han dicho cosas, pero vamos a profundizar más en ello. Bien, voy cerrando grabación. Mil gracias por este espacio. Un saludo muy especial a sus familias. Feliz mes de diciembre, que estén muy bien y cuidarse mucho, por favor. Muchas gracias, profe. Hasta luego.